Bendiciones, mis amados. Bueno, estuvimos presentando las últimas semanas problemas con el internet y la semana pasada, 2 días antes de empezar el programa, nos llamaron del servidor que uno de los discos se había dañado completamente y hubo que parar el programa y trabajar como 3 o 4 días. Aún todavía están recuperando la página de inglés, pero bueno, aquí estamos. Sabemos que siempre va a haber oposición, pero que la fe siempre va a triunfar. Qué bueno poder saber eso, porque eso quiere decir que aunque tengamos dificultades, aunque tengamos problemas, aunque las cosas parezcan mal, aunque todo parezca un desierto, nuestro Dios ha prometido raudales de agua viva. Ah, qué maravilloso. Bueno, primero quiero decirte que nunca me imaginé que esto del tabernáculo fuera a ser tan extenso. Pero en la medida que el Señor me fue mostrando e iluminando, me di cuenta de que es muy extenso y que nosotros como iglesia, yo mismo he estado aprendiendo en los últimos 7 meses o 5 meses, muchas cosas que desconocía, por cuanto ahora Él dijo que esto que era una sombra, Él con sus propias manos lo hizo y lo instaló en nosotros. Y cuando Él dice eso, créeme que es una de las verdades más potentes que yo he escuchado. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesucristo, lo que estaba en el cielo, la figura real, la cual le fue mostrado a Moisés por figuras simbólicas, que era el tabernáculo, mi Señor Jesucristo lo representa totalmente todo. Desde la puerta, desde la ofrenda, desde el altar de bronce. Él es parte del lavacro, porque toda la construcción del lavacro representa la vanidad del hombre, pero el agua limpia que se vierte allí, con la cual ellos tenían que hacer las purificaciones, aludiendo a cosas que ya explicamos, representa a Cristo. Y ahora estamos en la parte interior del tabernáculo y estamos hablando del candelero. Siempre yo pensé que el candelero era un símbolo, una tipología del Espíritu Santo. Pero en la medida que comencé a profundizar en esto del candelero, y claro, hice uso de las personas que tienen un conocimiento mayor de esta estructura, no solo lo que la Biblia dice, sino pues cuando tú lees toda la historia rabínica de lo que significa esto. Aquí en Miami podemos tener la facilidad de, si tenemos las conexiones con ellos, nos puedan explicar, enseñar mucho más sobre esto en línea con la Escritura, porque déjame decirte, el rabino, tanto el ortodoxo como el más light de todos ellos, te va a hablar exactamente por la palabra. Y entonces hay mucha riqueza para aprender aquí. Lo primero que descubrí, lo cual ellos todavía en sombra, no lo saben, o hablan de ellos imaginando, pero no llegan a la conclusión real, es que el candelero representa a mi Señor Jesús. Eso es hermosísimo. Saber que esta caña principal representa a mi Señor Jesús y que sobre Él iba a reposar el Espíritu poderoso del Dios Adonai, el Creador, el que puede hacer todo. ¡Qué belleza! Y que lo iba a acompañar, formando el candelero, con 6 brazos adicionales que estuvimos explicando la vez pasada. Cada uno de ellos, lo más notable de esto, es cuando la Escritura dice en Isaías capítulo 11, y dice: y brotará un retoño del tronco de Isaí.
refiriéndose al Señor Jesús, y un vástago, uno solo. De sus raíces dará fruto. Ah, esto sí que me encanta. Esto me encanta muchísimo. Porque del Señor Jesús se iban a desprender 6 brazos, los cuales juntamente con el escogido, con aquel en donde el Señor iba a hacer reposar su espíritu de Adonai, de que esta es la posesión mía, mi Hijo amado, al quien tenemos que obedecer y seguir. Sobre él iban a reposar 6 brazos más del Señor, que los cuales estuvimos explicando ya en capítulos anteriores, que en sus copas o cáliz, como se le quiera llamar, iban llenos de el aceite de la santa unción, que el aceite sí representa, tipifica el Espíritu Santo. Pero era solamente el líquido que se vertía en las copas que el candelero tenía, cuyo candelero era hecho a martillo por el artesano, símbolo de lo que se iba a hacer con nuestro Señor. Estaba ya predeterminando el Señor lo que iba a pasar con ese retoño que iban a hacer de el tronco de Isaí. Y estuvimos hablando como el corazón de nuestro Señor Jesús se tipificaba en esa mecha que ardía y producía la luz, empapado lógicamente por el aceite de la santa unción que representaba al Espíritu. Y esto es maravilloso, porque la mayoría de las veces la iglesia se enfoca mucho en los dones del Espíritu Santo, los que el Espíritu reparte, allá en 1 Corintios 2. Y no está mal que nosotros deseemos ardientemente, como dice el apóstol Pablo, desear ardientemente los dones del Espíritu y buscar los mejores. Pero por ir detrás del don, y que es algo que el Espíritu Santo reparte y que nosotros podemos ir a Él para obtener más todavía, la iglesia se ha apartado de cosas que harían a la iglesia mucho más gloriosa. Por ejemplo, la iglesia busca el don, pero no busca las semillas del fruto del Espíritu. Usted se imagina una persona caminando en los dones del Espíritu, carente de amor, de paciencia, de bondad, de fidelidad. Sería terrible. Pero eso es lo que vemos en el mundo entero. Ahora, la palabra en el desafío no solamente te dice que para alcanzar los mejores dones, aquel poder manifiesto entre los hombres del Espíritu Santo, tenemos que primero gozar, disfrutar, saborear el fruto del Espíritu. ¿Por qué razón? Mira, mi amado, cuando tú vas ahí a Gálatas, tú encuentras al apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, hablando sobre el fruto del Espíritu. No es los frutos, es un error decir los frutos. No, es un fruto que contiene adentro 9 semillas que forman el fruto del Espíritu Santo. Aquí dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Y empieza por el amor. ¿Por qué hemos hecho tanto énfasis en el desafío, en esta semilla del fruto del Espíritu Santo? Porque si tú no tienes lo que el Espíritu da gratuitamente a todo aquel que con paciencia busca al Señor, será casi que imposible o muy difícil que tú puedas
tomar las semillas restantes del fruto del Espíritu. Porque en Romanos 5, versículo 4 dice, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado crea esperanza, o prueba una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Y la esperanza no desilusiona. O sea, el que está en espera está esperando que pase algo, un acontecimiento. Y el que tiene sus esperanzas puestas en Dios sabe que lo que está esperando lo sostiene Dios, lo mueve Dios y te lo entrega a Dios. Y dice, no desilusiona porque el amor de Dios ha sido, no que va a ser, ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu que nos fue dado. Oh, esto es glorioso. ¿Por qué razón? Cuando tú miras las 9 semillas del fruto, vamos a encontrar que hay las 3 primeras es para relacionarse con Dios. Ahora lo vamos a ver. Las otras 4 es para relacionarnos con el prójimo. Y hay 2 que es para relacionarnos con nosotros mismos. ¿Y por qué estoy hablando aquí en el candelero de esto? Bueno, porque si nosotros no podemos saborear, disfrutar, deleitar el amor de Dios en nosotros, ninguna de las otras se hace consecuente. Por eso cuando hablábamos en Efesios capítulo 3, versículos 18, 19 y 20, sobre el que el poder conocer el amor de Cristo era más elevado que el conocimiento y la sabiduría, es porque aquel que lo conoce se puede saborear en lo que Dios hizo por él, de qué manera Dios nos ama. Cuando nosotros podemos deleitarnos como cuando nos sentamos con un buen filé mignon, ¡ay, santo Dios! Unas buenas verduras, unos buenos tostones, ¡ay! O el que come pan con pan. Un buen plato, bien servido, bien exquisito. Hay como muchos amigos chefs que tengo que los preparan deliciosamente. Eso tú lo disfrutas con placer. Cuando de esa misma manera nosotros podemos disfrutar cuánto Dios nos ama y darnos cuenta lo muy amado que nosotros somos, entonces el Espíritu Santo ha implantado el amor de Dios dentro de nuestro corazón. Cuando tú no te puedes saborear de esa manera, dice que con paciencia y puesta la esperanza en Él, Él que ya no lo dio, lo va a hacer manifiesto a nuestro corazón. Porque lo que no está es manifiesto. A lo mejor te puedes imaginar cómo tú amas a Dios. Si es que alguna vez te has preguntado cuánto tú amas a Dios. Si puedes valorar el amor por Dios como por tu esposo, o por tus hijos, o por alguien que tú ames. Cuando nosotros podemos hacer eso, entonces hemos pegado el mordisco al fruto del Espíritu. ¿Y por qué razón? Porque es que hay algo mucho más elevado que tener el don y tener el fruto. Porque la unión del fruto y el don nos hace caminar en las cosas que el Señor Jesús tiene. Porque si Él dice que Él que quiera ver al Padre, que lo mire a Él, porque el Padre y Él uno son. Y que Él quería, y se lo dijo al Padre, que Él el Padre en Él y Él en nosotros. Y que no solamente eso, sino que nos daba la confianza de que el Espíritu Santo se iba a encargar de todo lo que era de Él, revelándonos a nosotros. Y aún las cosas que no conocíamos, Él las iba a tomar de Jesucristo para hacernos revelar. Entonces, cuando tú miras personas eficaces en la evangelización, en la enseñanza, cuando tú ves personas que impactan tu vida, porque sientes que bajo esa palabra que ese hombre de Dios, esa mujer de Dios dio, tú
arrancas de ti un pedazo que no podías con él ni sabías cómo quitarlo, e inmediatamente Dios implanta lo divino. Es aquel que se mueve en lo que Jesús, que es su Señor, tiene. Porque por eso Él es cada una de las cosas que representa el tabernáculo. Entonces, lo que a Moisés le fue mostrado ahora vive en nuestro corazón. Él es la puerta, Él es el sacrificio, Él es el sumo sacerdote, Él es el fuego consumidor, Él está en el lavacro, Él está en el candelero, Él es el alimento de su pueblo. Y algo maravilloso que me voy a gozar el día que lleguemos ahí, Él es el altar de oro, el del incienso, sacerdote y profeta. Pero Él también es el lugar santísimo. Entonces necesitamos saber cómo nuestro Señor opera en nuestro corazón, porque esto que le fue mostrado a Moisés, ya Dios lo hizo y lo metió en nosotros, se llama Jesucristo. Entonces, cuando tú puedes entender que el poder de los brazos de Dios que opera en Jesús está dentro de ti, tú tienes que saber que la unión entre el don y el fruto produce lo que hablamos en el último capítulo, representa cada uno de estos brazos. Te voy a parafrasear rápidamente. Ya hablamos de que el tallo principal es aquello que él llama: yo soy tu dueño, soy tu posesión, tú eres mi herencia, que tipifica al Hijo. Luego habla del espíritu de sabiduría, que es el cúmulo de conocimiento que da entendimiento a la mente para que actúe con inteligencia. Luego está el espíritu de inteligencia, que es la capacidad de entender el conocimiento para separar lo bueno y lo malo, para aplicarlo a nuestra vida. Espíritu de consejo, el que conoce toda la ciencia y sabiduría, entendiéndola, descifra las intenciones de los corazones y aconseja el bien y cómo hacerlo para abandonar el mal y proceder. Y el mal proceder, instalando la paz de Dios y el Dios Shalom, mi paz en la angustia, se instala. ¡Wow! El espíritu de poder ahora habla del Dios Shaddai, el poderoso, el grande de la abundancia, el que te alimenta junto a su pecho materno para que tu desarrollo sea vigoroso. El espíritu de conocimiento, aquel que todo lo sabe, por eso es poderosamente creador, ya que conoce el resultado antes de empezar, ahora se manifiesta como Elohim. El espíritu del temor del Señor, que es saber que todo esto lo hace el Padre usando su espíritu en Jesús, que sin Él nada podría hacer. Este temor reverente a su santidad y gloria es lo que entrega la unción por su espíritu en Jesús. Entonces, la iglesia necesita en este tiempo de gloria, porque sé que el tiempo que viene de mayor gloria, cuando una persona se mueve en la operación del Espíritu, como opera el Espíritu, usando el don y el fruto, comienza a desarrollar este Espíritu de Dios con su manifestación de 7 maneras diferentes. Y ahí es donde es impactante la palabra que nosotros vemos. El don de conocimiento, el don de sabiduría. Ver la manifestación de la gloria creando, poseyendo, alcanzando, conquistando. Pero es la unión del don y el fruto. Entonces la iglesia tiene que caminar a moverse en ese espíritu glorioso que caminaba en el Señor Jesús, porque el Señor Jesús está con nosotros y camina con nosotros. Esa es la dimensión del candelero. Ahora fíjate, ¿cómo vamos? Ya hablamos del amor. Quien conoce el amor del Señor adquiere gozo y paz. Esas son las cosas que vienen acompañadas con Él. Pero, ahora viene esto. Alcanzamos paciencia, benignidad, que es indulgencia o tolerancia, bondad, que es aquello en donde el hombre bueno implica sus virtudes para ser piadoso y misericordioso.
la fidelidad, aquella liberalidad, sencillez, esa lealtad, puntualidad, constancia en las cosas del Señor. Y luego viene la mansedumbre y el dominio propio, que son las cosas que nosotros necesitamos para tratar con nosotros mismos. ¿Por qué razón? Porque si nosotros no tenemos mansedumbre, que es aquello a lo cual tenemos que disciplinarnos para tardar un poco más antes de contestar, hablar o actuar, entonces aquel que se disciplina a parar, a no dejar salir su ira, su furia, su enojo, su disgusto, su desencanto, sino que por el contrario se detiene para mirar qué es lo que Dios va a hacer, comienza a adquirir dominio propio. Entonces, la ligación entre 1 Corintios 12 y Gálatas 5:22 produce la operación fundamental de la iglesia para este tiempo. Lo que por tantas veces yo he practicado contigo de la palabra encarnada. Es más impactante ver a alguien moverse con la palabra encarnada dentro de él que ver a una persona leyendo versículos. Si tú miras el ministerio del Señor Jesús, por ejemplo, Él une Isaías capítulo 11, versículo 1, que habla sobre que Él va a dar fruto. Une a Isaías 40:10 sobre cómo Dios va a pagar al que recoja el fruto, y Él trae el pago con Él y va a calificar según la obra de cada cual para pagarle, y lo va a hacer en su presencia. Así reza el original. Y después Él simplifica todo eso para hablar en Juan capítulo 4, versículo 42, de que ya el segador salió a recoger el fruto y ya Dios puso un salario por él. Y lo habla en Juan capítulo 15, versículo 16, de cómo aquel que dé fruto, que mantenga el fruto para la eternidad, Él le va a dar todo lo que pida. O sea, tú ves ya ahí a un Señor Jesús usando la Escritura para crear palabra encarnada que impactaba a la gente. Ahora, esa palabra encarnada que el Señor dice, se convierte ahora en palabra porque viene del corazón de Dios, de la boca de Dios. Pero qué maravilloso cuando nosotros podemos tomar la palabra y encarnarla. Que no hay que orar rezando la Biblia. Que no hay que hablarle a otro rezando capítulos. Sino que el poder de estos brazos del Señor Jesucristo, que aparece como 7 espíritus en Isaías 11:2 en adelante, fluyan de nosotros con discernimiento del Espíritu, palabra de ciencia, palabra de conocimiento, palabra de consejo, wow, palabra para crear sobre las cosas que no existen, y siempre guardando el Espíritu el temor reverente a que es Dios que lo está haciendo. Esa es la gloria que viene para la iglesia. Y yo siempre le digo a los jóvenes, a los diferentes lugares que voy, que ellos son los que van a llevar a la iglesia a la gloria que caminaba con el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque tienen menos ataduras de enseñanzas que nos dieron en seminarios, en institutos, que lo único que sirvieron fue para crear monstruos teológicos y maestros monstruosos. Todos compitiendo por quién tenía la última revelación, cuando no hay última revelación. Palabras que se usaron mucho en la década del 80, el 90 y parte del 2000. Ya no hay nada revelado, mijo. Todo está revelado. Necesitas tú que a ti te sea revelado. Pues ya fue revelado por el Señor. ¿Qué quiere decir? Se necesita una intimidad profunda con estos brazos para poder que tú adquieras lo que ya Dios reveló. Esa iluminación va a venir solo por el Espíritu Santo. Y prueba de eso era lo que le tocaba hacer al sacerdote todos los días. Mira esto.
En Éxodo capítulo 30, mira, esto es maravilloso. Éxodo 30, 37. Y Aarón pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, donde yo me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él, lo quemará cada mañana al preparar las lámparas. Y cuando Aarón prepare las lámparas, estas que están aquí, al atardecer quemará incienso. Habrá incienso perpetuo delante del Señor por todas vuestras generaciones. Mandato. Quiere decir que Aarón, vamos a ver, Aarón debería de coger en las mañanas. Ya les he dicho muchas veces que esto lo compré, pero que le faltó altura. Tienen que venir estos dos a la altura de estos dos, porque este es el más altico. Pero bueno, es para un ejemplo. Aarón tenía que tomar el candelero todos los días, fuera de que estaba en la noche suministrándole aceite para que tuviera y mantuviera por 12 horas prendido el mechón, porque lo que da la luz es el mechón untado con el aceite. El aceite no da la luz. ¡Ojo! ¡Aló! El aceite que está en la copa es el combustible que necesita el mechón para dar la luz. Recuerda que hemos hecho énfasis en que el corazón del Señor estaba ahí metido en ese mechón, en ese pabilo, como tú le quieras llamar. Se trataba de mantener toda la noche con combustible y alando la mechita por si se iba acabando, para que diera luz hasta el otro día. Pero al otro día, él tenía que sacar la breva aquella con la que hicimos un ejemplo, porque eso también lo tuve que ir a buscar en los libros rabínicos y hablando con ellos, cómo que colocaban la mechita o el pabilo para que alumbrara hacia el frente. Ya todo eso lo vimos antes. Entonces, tenía que sacarlo, despabilarlo, o sea, toda la mecha que estaba quemada, cortarla, raspar la copa, dejarla limpia, seca, para en la tarde volver a echarle aceite nuevo, colocar mecha nueva y encenderla. Pero había algo que tenía que hacer. No sé si alcanza a ver, porque como esto es un tamaño reducido de las medidas originales del tabernáculo, tú ves que aquí en esta posición está el candelero. Vemos aquí a un sumo sacerdote de espalda al candelero, pero mirando hacia la mesa de la proposición. Este hombre no lo podía hacer sino él. No había permiso de parte de Dios para que ningún levita, ni ningún otro sacerdote o ningún hijo de Aarón lo pudiera hacer. La prueba está que el día que se inauguró el tabernáculo, dos hijos de Aarón cogieron los incensarios para llenar de humo el lugar santo y Dios los mató. Tremendo, ¿verdad? Solamente el sumo sacerdote podía limpiar cada vaso, alar la mechita y dejarlo listo para por la tarde. Pero no los podía hacer juntos. Tenía que tomar uno, limpiarlo, ir a este lugar que no sé si alcanzas a mirar ahí, que es el altar de oro, donde se quemaba el incienso. Y él tenía que ir a quemar incienso allá y regresar para limpiar el segundo brazo. Y así lo iba haciendo consecutivamente. Ellos utilizaban danzas. El sumo sacerdote danza, oración, alabanza, mientras quemaba incienso. Y afuera en el pueblo, cuando llegaba la mañana y llegaba la tarde y el sumo sacerdote estaba llenando de incienso todo este lugar,
El pueblo se regocijaba porque su Dios estaba recibiendo aroma agradable. Ahora déjame decirte algo. Te voy a leer entre las cosas que copié. Nos habla de que Aarón, sumo sacerdote, todos los días debía de limpiar las lámparas, y solo él, no otro sacerdote, y cuando lo hiciera al tiempo debía de quemar incienso en el altar de oro. Dios determinaba al sumo sacerdote una tarea que parecía sencilla y nadie le podía ayudar. Solamente él lo podía hacer. Él sacaba el residuo del aceite quemado y el mechero usado para colocar aceite fresco y mecha nueva. Pero en el mismo tiempo debía de quemar incienso. O sea, preparaba un brazo del candelero y debía parar para ir a quemar incienso santo. Y así por cada brazo, todo esto prefiguraba. Oye bien lo que prefiguraba esto. El aceite es el combustible para encender la luz. Recuerda que el aceite no produce luz. Ay, esto es precioso. Quiere decir que la luz de tu vida, santo, tú tienes la palabra de Dios, tienes toda la Biblia, de tapa a tapa, metida en tu cabeza, en tu memoria, en tu conocimiento, en todo lo que tú quieras. Por ese conocimiento va a venir la luz que va a iluminar tu camino. Ahí es donde viene la dirección. Pero ¿sabes qué dice Romanos 8:14? Dirigidos por el Espíritu. Quiere decir que si esto que representaba el corazón del Señor, metido en Dios, no era empapado por el aceite, inundado por el aceite, cubierto por el aceite que representa al Espíritu, no produciría luz. O sea, el aceite solo no produce luz. La mecha o el pabilo solo, que representa el corazón, tampoco produce luz si no está empapado por el aceite. ¡Ay, santo! Déjame tomar agua un poquito. Quiere decir que la palabra y el espíritu son inseparables. ¡Ay, santo cielo! La palabra y el espíritu son inseparables. Si tú miras al Padre, cuando empieza en Génesis capítulo 1, todo estaba desordenado y vacío, no había forma en el lugar que Dios había escogido para colocar al hombre. Y el Espíritu Santo se movía en medio de toda esa situación, pero no podía hacer nada. Se necesitaba que la palabra se uniera con el Espíritu para que produjera vida. Ahora, ¿quién habló la palabra? Dios. Cuando Dios habla la palabra, embestida por el Espíritu, se transforma todo. Por eso es que a la iglesia le es importantísimo entrar a caminar en su Señor Jesucristo. Entender que el tabernáculo de Dios que estaba en el cielo se llama Jesucristo y que Él representa cada una de las posiciones y tenemos que aprender a movernos en Él. Claro, más adelante lo vamos a expresar mejor. Este es un chispito, una introducción de lo que le representaba al sumo sacerdote este. Quiere decir que aunque era una tarea sencilla, solamente el sumo sacerdote lo podía hacer. Menos mal que nuestro Señor Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para oficiar en su templo. ¡Ay, santo! Mira esto. Pero la luz la producía la mecha o pabilo al estar empapada del combustible. El combustible o aceite es símbolo del Espíritu Santo. El mechero pabilo empapado de aceite como el centro de un corazón entregado a la vida en el Espíritu. Y esto sí es muy importante. Porque la iglesia va a cambiar, amigos, hermanos y hermanas. ¿En qué sentido va a cambiar la iglesia? Se va a acabar la gritería para dejarnos entrar en el silencio de Dios y hacer detrás del Espíritu
no comenzar a ser nosotros y que el Espíritu atrás responda por lo que nosotros hacemos. Vamos a convertirnos en un pabilo empapado en el Espíritu Santo que va a dar luz. Eso es muy diferente. El mechero pabilo empapado de aceite como el centro de un corazón entregado a la vida del Espíritu. Pero aún así debía de quemar incienso, símbolo de la oración intercesora y profética en la presencia de Dios. Yo sé que esto lo vamos a hablar bien, pero bien cuando estemos en el altar de oro. Pero quiero adelantarte lo siguiente. Es como estar rogándole al Padre y suplicándole, pero en fe, de que actúe en nosotros. Es aquella aprobación a Dios para que se encienda la lámpara y que traería la luz sobre todos los santos. Esto es impresionante. Yo no sé si tú me estás tomando el hilo de lo que te estoy diciendo. Era importante la unión de la palabra y el Espíritu para que trajera luz en todo lo santo. En la mesa de los padres de la proposición, donde está el alimento que el ser humano necesita, se necesitaba que estuviera ya unida previamente por una oración profética, una oración de intersección en el Espíritu, el hablar con Dios en el Espíritu. Tenemos que dejar esa ridiculez de estar gritando y hablando y balbuceando cosas que no producen vida de Dios. La iglesia tiene que madurar en hablar, pero hablar con una mentalidad de fe. Hablar con la conciencia de que no eres tú. No está hablando de pedir. Está hablando de hablar con Dios. De ser amigo de Dios. Es muy fácil decir Dios es mi amigo. Ahora, ¿dirá Dios lo mismo? ¿Dirá Dios que Él es nuestro amigo? No, si tú tienes un amigo, te vas a dar cuenta que a ese amigo tú le abres el corazón y le cuentas tus cosas. De eso se trata. De esa intimidad. Eso está aquí reflejado. Ese es el deseo ardiente para poder caminar en todo lo santo. Mira esto. Y como iluminaba al frente de la escritura, como si les dijera, los voy a iluminar para guiarlos y darles el consejo para ustedes y para todo el pueblo. Y esto lo deberían de repetir cada mañana y cada tarde perpetuamente para crear una dependencia nueva a su misericordia cada día, para cambiar sus vidas, sus caminos, para los vientos nuevos, para los soplos de Dios, el zoe de Dios. Lo que miramos aquí es maravilloso. Cristo, la palabra y el Espíritu Santo no comparten con nadie el sistema de salvación, mediador y transformación. Solo Dios quiere iluminar tu alma y tu corazón. Esto te lo tengo que repetir. Ay, Señor, es que esto es tan maravilloso, esto es una riqueza, hermano. Esto está prefigurando el interés de Dios al unir el corazón del creyente, y en este caso el corazón de nuestro Señor Jesús, envolver todo en el aceite de la santa unción que representa el Espíritu, aquella mecha que ilumina, que es lo que representa el culto racional del hombre. Al estar todo esto, dice, lo que esto está prefigurando, es lo que podemos mirar, es que Cristo, la palabra y el Espíritu Santo no comparten con nadie el sistema. Oye esto, son palabras colombianas pero que se entienden fácil. El sistema de salvación, primero. El de mediar con el Padre, ópale. Y el de transformar nuestra vida o regenerarla, como lo hemos hecho en estos cuadritos aquí por meses. Solo Dios quiere iluminar tu alma y tu corazón. Qué tremendo está esto. Conclusiones. Entre las cosas que ameritan atención es que la luz que produce el aceite sobre la mecha o el pabilo es el poder del Espíritu Santo sobre un corazón que se deja usar
para que sea luz. ¡Wow! Eso está tremendo. Espérate, que ya casi terminamos esto, pero esto está tremendo. Nosotros podemos desear ser luz, y eso está muy bien, y todos lo queremos. Nosotros deseamos movernos en el don, en los dones que da el Espíritu, pero no queremos buscar del fruto, pero queremos movernos en el don. Y ya miramos que Dios prefigura con este candelero que Él no va a compartir nada, ni la salvación que nosotros podamos tener al recibir al Señor Jesucristo, ni nadie podrá ser mediador entre nosotros y Dios, sino lo que Jesús era en el candelero. Y tampoco nadie podrá transformar nuestro ser interior o regenerarlo si no es a través de Él. Lo que quiere decir que la iglesia tiene que desatrasarse. Ay, yo sé que no le va a gustar mucho esto. Porque ¿qué pasa? Cuando una persona tiene una enfermedad grave, no hay que ponerle curitas. Hay que ponerlo en la mesa, llamar a los mejores especialistas, los mejores médicos y operarlo. Extirparle el cáncer y el tumor para que se vuelva sano. Ok, la iglesia tiene que entrar en la combinación del fruto y el don para moverse en la parte operacional en la que se movió nuestro Señor Jesucristo. Profeta, es que eso solamente estaba en el Señor Jesús. No, es que esto representa que el Señor Jesús, en quien Dios iba a poner esos 7 movimientos del Espíritu, cómo opera, cómo trabaja el Espíritu con ellos, estaban en Jesús y el Señor Jesús está en nosotros. Y si Él dijo, mi Padre es en mí y yo soy en ustedes, todo lo que tiene Jesús está en nosotros. No nos podemos contentar con migajas. La iglesia tiene que crecer, tiene que buscar la excelencia. Eso demanda consagración. Eso demanda devoción. Temor a fallar y a pecar en nuestra fuerza para meternos completamente en Él. Para caminar de la mano de Él, dirigidos por Él. Vemos a un hermano, una hermana que se mueve en el don y todo el mundo arranca a correr para allá y todos son hijos. A ver el movimiento del don dentro de la iglesia, cuando debería de ser el don como lo hizo el Señor Jesús. Él no ve que no lo hizo en la iglesia, a muchos enfermos sanó en el templo, pero en donde más lo usó fue afuera en la calle. Ahí es donde está lo enfermo, lo malo, lo pervertido, lo dañado, lo que necesita restauración, edificación y rescate. Por eso dice en Isaías 11 que de él nacería el fruto. Y eso es de lo que la iglesia carece, de frutos. De frutos. Ya hemos hablado en esto mucho. No solamente de los frutos que trae el Espíritu, y del fruto del Espíritu, de los dones. Dije mal, los frutos, no, de los dones del Espíritu y del fruto del Espíritu y de la combinación que da toda esta magnitud gloriosa. Pero vamos a cerrar. Mira esto. Tienes que, lo va a hacer sobre un corazón que se deje usar para que sea luz. Y Jesús lo permitió. Por eso su palabra se convirtió hasta el día de hoy en un elemento dador de vida. Por eso, ayer como hoy necesitamos o requerimos que nuestra alma y corazón reciban un mensaje vital de vida espiritual. Ya tenemos que, como lo digo cada rato, dejar de estar jugando a la iglesita, el soplido, el escupitazo, el empujonazo, la zancadilla, la gritería, tratar de hacer movimientos almáticos pensando que Dios va a poner lo divino ahí. Tiene que acabarse. Caminemos detrás del Espíritu, caminemos detrás de Cristo. Que sean ellos los que lo hagan y nos usen a nosotros. Es la única manera de caminar y tener comunión con todos los santos. Pero necesitamos que el candelero nos ilumine, porque es imposible oficiar a Dios en las tinieblas si el candelero está apagado. ¿Usted se imagina a esta gente oficiando de noche
si el candelero no iluminaba a todos los santos, tropezarían entre las cosas santas. Así está la iglesia hoy. Tropieza entre los santos porque no tiene la luz del Espíritu. Mira esto. Y sin perdón de pecado, limpieza o purificación en el lavacro, es imposible ver el candelero en nuestras vidas, caminando de esa forma. Ellos lo sabían, pues si lo ignoraban, morían. Hablando de los sacerdotes. Todos ellos oficiaron y trabajaron sobre el símbolo de lo que Dios bajó del cielo y que ahora lo metió con sus manos dentro de nosotros, el verdadero templo donde mora Dios, el Señor Jesucristo. Lo que los cielos y la tierra estaban esperando ver, la manifestación gloriosa de esos hijos que dicen tener a Jesucristo. ¿Lo estaremos viviendo o seremos ciegos espirituales debido a nuestras impurezas, terquedad y necedad? Mis amados, cada vez me doy cuenta que, aunque este tema parece muy profundo y muy teológico, lo que nos está enseñando son nuestras falencias. Las cosas en las que nos debemos mover, en las que debemos de pensar, de meditar, reflexionar para llegar a los cambios, porque no podemos conformarnos con unas chispitas de gloria. Si dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo, es porque pensamos como Cristo piensa en su mente. Si dice que la gloria del Espíritu está con nosotros, pues que se manifieste la gloria, que se vea el poder, que se vea la unción, que se vea el raudal de personas buscando de Cristo y del Espíritu. Pero para allá vamos. Para allá vamos. Estoy seguro que estamos en el tiempo de la restauración de la iglesia. Y ministerios que vieron gloria la van a ver mayor. Y los que nunca la han visto la van a ver. Y los que creen que la tienen van a ser avergonzados. Porque la exhibición de gloria de Dios en este tiempo va a ser superior a todo lo visto. Milagros, señales, palabras, don de conocimiento, de sabiduría, interpretación de espíritus, expulsión de demonios, dominio sobre lo celeste, lo que dice Efesios 6, sobre los aires, sobre las atmósferas, cambiando los ambientes. A donde lleguen los hijos de Dios se cambia el ambiente, todo. ¿Por qué? Porque está el Espíritu en Jesús. Los 7 espíritus de Dios, no es que tenga 7, las 7 operaciones que hace el Espíritu, caminando en nosotros. Pero, mi amada esposa, mi hijo, te pasaste de tiempo. Así que, mis hermanos, declaro que la próxima semana tú vendrás a nuestro programa con meditación, reflexión y cambio. Y Padre, si hay alguna persona que nos está escuchando y está enferma en su ser interior, que tu Santo Espíritu le ministre allí mismo, lo redarguya, lo cambie, lo transforme, que la gloria de Dios te impacte en este mismo instante. Y si es una enfermedad, que mi Señor Jesús se pase por donde tú estás, te toque, te sane y tú sientas el poder sanador, porque el Espíritu Santo te toque con el poder de mi Dios. Ahora te declaro que tengas una semana de bendición, de prosperidad, de salud, que mentalmente cambie tu manera de pensar, la manera de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.